En este capítulo vamos a aprender a hacer un tratamiento de retrato Dragan, que es un fotógrafo polaco muy especializado en lo que es retrato social y en el que hace unos retratos con un carácter como el siguiente, en el que tenemos pues, fotos como muy envejecidas, donde tiene mucha predominancia la piel, con una saturación menor de lo normal y sobre todo viene muy bien para retratos de gente mayor, gente con muchas arrugas, que crea mucha personalidad. Vamos a crear el efecto a partir de esta fotografía, la abrimos con Photoshop, vamos a darle la tecla F para poner la pantalla completa y bueno, vamos a hacer este efecto Dragan. Hay muchísimas formas y muchísimos métodos para hacer el efecto Dragan, os voy a enseñar alguno y sobre todo es dinámico, no todas las imágenes necesitan los mismos pasos y veréis que hay métodos Dragan totalmente distintos que llegan más o menos al mismo sitio. Básicamente son aplicaciones para llegar a un punto concreto. Lo primero que vamos a hacer es duplicar la imagen para conservarla y ver luego el antes y el después con control J. Lo que vamos a hacer, lo primero es una corrección de niveles, creamos una capa de ajuste, niveles, y con la tecla alta apretada pues vamos a ajustar un poquito el histograma, más o menos está bien ajustado. Las imágenes de Dragan suelen ser bastante oscuras, es mejor dejarlas un pelín oscurillas. Tenemos aquí hecho un ajuste de niveles. Hay veces que las fotos con efecto Dragan con ojos claros funcionan muy bien, que potencien los ojos. En este caso, bueno, vamos a sacarle un poquito el brillo de los ojos para que la imagen vaya a la mirada. Lo que vamos a hacer es seleccionar con el lazo la pupila, con la tecla mayúsculas seleccionamos el otro trozo de pupila. Si nos hemos pasado, con la tecla Alt le quitamos un poquito. Creamos una capa de ajuste de niveles. Con la tecla Alt hacemos un clipping para que eso le afecte a la zona de los ojos y le ponemos en modo sobreexposición lineal. El efecto es demasiado agresivo, podemos modificarlo a nuestro gusto. Vamos a bajarle un poquito los negros. Aquí brillan un poquito, pero se notan mucho los bordes. Nos vamos a la ventana de máscara y le damos a desvanecer para que no se note tanto el efecto. Vemos el antes y el después, como ha salido un poco el brillo. Fijaos que aquí se nos ha ido un poquito el blanco. Cogemos un pincel con negro, hacemos clic en la máscara y le vamos a quitar este trocito de blanco para que salga. Podemos también bajar un poquito la opacidad para que no se note tanto el efecto, el antes y el después. Esto se ve muy bien con control 0, nos vamos para atrás y vemos que bueno, tiene un poquito más dirigida la mirada. Vamos a generar una capa de curvas para aumentar el contraste. Hacemos clic aquí y hacemos clic aquí, hacemos una S, poquito inclinada, porque si la hacemos muy inclinada generaría demasiado contraste. A mí el contraste me gusta mucho ponerlo aquí a los bordes, en las luces y en las sombras. Lo ponemos siempre en modo luminosidad para que no afecte al color. Lo siguiente que vamos a hacer es crear una capa en blanco y negro donde vamos a aplicar todo lo que hemos visto del método que utiliza Dragan, oscurecer las arrugas y potenciar zonas claritas de la imagen. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer una captura de todo lo que tenemos en la pantalla, que lo podemos hacer de una forma tan sencilla como seleccionar todas las capas y decirle, por ejemplo, capa, combinar capas o control E. Entonces nos genera todos los cambios que hemos hecho en una sola capa. ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer es convertirla, vamos a duplicarla primero, la convertimos a blanco y negro o apretamos control mayúsculas U para convertirla a blanco y negro. La vamos a enfocar un poquito porque el método Dragan tiene mucho enfoque en la piel. Damos filtro, enfoque, máscara de enfoque. Le vamos a dar bastante enfoque. Vemos aquí en previsualizar el antes y el después. Vamos a dar bastante cantidad, bastante radio. Le damos OK. Lo que vamos a hacer es poner este modo de fusión de esta capa, la vamos a poner en modo multiplicar. Y le vamos a bajar un poquito la opacidad. Podemos cambiar siempre entre normal y multiplicar. En esta foto, por ejemplo, lo vamos a dejar en normal. Dependiendo de cómo tengamos la fotografía, podemos cambiar el modo de fusión. Vamos a ver cómo va quedando. Fijaos que al ponerlo en modo normal y bajarle la opacidad, pues hemos perdido un poquito de saturación, que suelen ser los métodos de Dragan. Y lo que vamos a hacer es, con la herramienta de sobreexponer y subexponer, el Dodge and Burn tradicionalmente llamado, pues por ejemplo, sacar las luces de las arrugas para pronunciarlas más. Hacemos un pincel más pequeño, le ponemos de una exposición, por ejemplo, de un 40%, le damos a la herramienta de sobreexponer
y vamos aplicándoselo, vamos a hacer un zoom más grande para poder ver el efecto más pronunciado. Fijaos el efecto, lo voy a poner al 100% para que lo podáis ver. Si yo aprieto, se aclara, y si yo cojo, en vez de sobreexponer, subexponer, lo oscurezco. Entonces lo que voy a hacer es empezar sobreexponiendo, le voy a poner a 100% y voy a ir pintando en todas estas arruguitas. Le vamos a quitar proteger tonos, porque normalmente es para cuando hacemos color, y lo que vamos a ir haciendo despacito con la imagen es ir dándole luz en todas estas zonas intermedias de las arrugas para potenciarlas. Vamos a aclarar esta zona un poquito más. Esta herramienta es destructiva, entonces lo tenemos que aplicar en una capa como hemos hecho duplicada. Si apretamos la tecla Alt, lo que hacemos es lo contrario, oscurecerlo, que es lo que vamos a hacer justo en las arrugas. Fijaos cómo se oscurecen, pasamos a través de las arrugas para oscurecerlas. Esto es un efecto que tardaríamos un ratito dependiendo de la imagen, pero bueno, que tardaríamos un ratito. Vamos a hacer una versión reducida. Aquí, por ejemplo, aclararíamos, y aquí, por ejemplo, con la tecla Alt oscureceríamos. O sea, podemos utilizar las dos herramientas utilizando la tecla Alt. Vamos a oscurecer esta nariz por aquí y vamos a aclararla por aquí. Y la oscurecemos por aquí, etc. Bueno, fijaros el antes y el después, se potencian mucho estas arrugas. Fijaos en el ojo, le vamos a aclarar un poquito y le vamos a oscurecer la parte del párpado y le vamos a aclarar esta zona intermedias. Y más o menos es hacer que se noten mucho las arrugas, con antes y después. Fijaos el antes y el después. Bueno, va quedando bastante bien. Lo siguiente que vamos a hacer es, por ejemplo, podemos potenciar incluso todavía más el pelo de la barba, enfocar mucho más diferentes elementos de la imagen. Pues, por ejemplo, vamos a hacer con Control Alt mayúsculas E una copia. Le vamos a aplicar filtro, otro paso alto. Vamos a darle un filtro más o menos de 2, una cosa así. Le ponemos luz suave, creamos una máscara, la invertimos y lo que vamos a hacer es, pintando en blanco, con la tecla X cambiamos los dos colores, con la tecla B cogemos el pincel, vamos a pintar la zona donde queremos tener más detalle, que suelen ser la zona del pelo, la zona de las cejas, porque las fotos de Dragan lo que hacen es que enfocan mucho determinadas zonas. Vamos a hacer zoom y ver el antes y el después. Vemos aquí la barba. Vemos cómo se enfoca un poquito más. Bueno, son cambios sutiles. Lo siguiente que vamos a hacer ya para terminar es oscurecer, por ejemplo, una parte del fondo. Bueno, lo podemos hacer de una forma muy sencilla, que es creando una capa de ajuste de niveles. La ponemos en modo multiplicar y lo que vamos a hacer es invertir la máscara como siempre, con el pincel en blanco. Eliminamos al personaje con blanco. Como veis, estamos haciendo el lado contrario para verlo mejor. Lo que hacemos es invertirlo para que sea el fondo el que se oscurezca, si no va a ser demasiado claro. Si vemos que ha quedado todavía demasiado claro el fondo, lo duplicamos con Control J hasta que estemos de acuerdo. Vamos a pintar otro poquito encima y fijaos cómo nos vamos acercando ya a lo que es el efecto Dragan. Vemos el antes y el después. Fijaos sobre todo en la cara, que es donde más le hemos trabajado, pues el efecto. Y para terminar, podemos hacer una corrección de los colores. La mejor corrección de colores es haciendo una corrección selectiva. Pues, por ejemplo, si queremos hacer perder este rojo o potenciar este rojo, pues, por ejemplo, controlando el rojo y los negros, podemos hacerlo más claro, más oscuro, le podemos dar un poco más de magenta, quitarle más magenta. Por ejemplo, en los azules o en los cianes también me interesa trabajar un poquito. Fijaros el fondo como está un poquito azul, lo que hace es que se enfría, entonces genera una profundidad de campo muy buena y ya habríamos casi terminado. Para terminar, yo lo que haría sería un viñeteado. Lo que vamos a hacer es seleccionar toda la parte en la que queremos centrar la atención, que es esta parte de aquí. Creamos una capa de ajuste de curvas, vamos a oscurecerla. Lo que vamos a hacer es invertir la máscara y, como siempre, la desvanecemos. Para terminar, la ponemos en modo luminosidad para que no afecte al color
Y este sería el efecto. Podemos bajarle la opacidad para que no se note tanto. Y bueno, este sería el efecto. Vamos a ver el antes y el después. Bueno, más o menos hemos conseguido algo parecido al método Dragan. Bajarle la opacidad, marcarle mucho las arrugas, corregir selectivamente el color, etcétera. Bueno, pues hasta aquí el capítulo de efecto Dragan. Recordad que podéis copiar este capítulo donde vosotros queráis porque tiene licencia Creative Commons, descargar los ficheros desde javierherrero.es y hasta luego.